En la lectura de cómo desarrollar la competencia en hablar en público en los estudiantes universitarios, el autor nos dice que hablar en público es un reto. El 75% de las personas no habla en público por miedo y la mayoría son mujeres menores de 20 años que sufren la experiencia traumática. Vemos que hay 4 principios en el laboratorio que el autor nos muestra, prácticos: la motivación, la personalización de la enseñanza y el trabajo cooperativo. Dice un punto crucial que la oratoria se aprende practicando la comunicación pública a través de la participación en las clases. En la estimulación promueve un clima de aula y una disposición efectiva personal. Escritores como Olivares y García López dice que todo profesor debe conocer la dinámica del tratamiento psicológico del miedo a hablar en público. Nos muestra la preparación de un discurso que son 4 niveles de procesamiento. Este procesamiento está el pragmático, el procesamiento semántico, procesamiento de producción del discurso. Las destrezas comunicativas que vimos en la lectura, encontramos la formulación morfosintáctica, las destrezas motoras, cognitivas, efectivas, personales y sociales. No obstante, el discurso consta de 2 fases: la preparación, la ejecución. En primer lugar, hay que plantearse la pregunta: ¿qué voy a decir? Hay que interesarse por el público. La palabra pertenece mitad del orador y mitad al oyente. Eso lo dijo Vallenato 2006. Para formular el objetivo del discurso, no tengo que hacerme la pregunta: ¿qué quiero conseguir? Y de ahí se deriva 3 componentes: el elocucionario, el ilocucionario y el perlocucionario. Esta es escena en público, la complicada cuestión de quién es la puesta en escena personal del público, que se hace 2 preguntas: ¿qué pienso y cómo me siento con mi actuación? ¿En qué orden lo digo? El autor nos muestra la macroestructura para mayor este discurso 6 que vemos en estos momentos en la pantalla. También vimos en la demostración de la comunicación entre emociones y sentimientos como el lenguaje verbal, que ocupa solo el 7%, el 38% depende del lenguaje paraverbal y el 55% del lenguaje corporal. Por eso es fundamental que el orador ponga sus pensamientos en palabras, ya que un discurso es un texto conectado con el público. Por lo tanto, el orador lo pone continuamente entre él y el público. Por eso el orador debe cumplir 3 requisitos para convertir un texto en un discurso: dejar claro lo que espera conseguir y conectar con el público, presentar lo nuevo, tener cohesión y apoyarse en ayudas retóricas, confirmar la comprensión. Lo principal para un orador es tener una posición corporal erguida y abierta que facilite la proyección vocal, realizando un movimiento natural dentro del auditorio. La voz también debe utilizar una variación prosódica, tener una respiración fónica adecuada. Y por último, evitar el uso de aire residual. En la expresión oral, el escritor nos muestra que la ciencia pedagógica tiene enfoques didácticos que facilitan la comprensión y el aprendizaje de las habilidades comunicativas. Por eso hablar es llegar a esos acuerdos o delimitar desacuerdos. Escuchar es donde se clasifica la información y captar las intenciones comunicativas, y el hablante es un transmisor de la información correcta. Por eso es vital que el habla, la expresión oral, sea necesaria para comunicarse. Es la expresión general y universal e imprescindible para establecer relaciones humanas en cualquiera de nuestras condiciones o ámbitos.